Hola amigo o amiga, tú que me ves desde algún lugar del mundo, recibe un cordial saludo de mi parte. Es para mí un privilegio estar nuevamente frente a ti con mucho más contenido bíblico. Existen muchas personas que tienen el deseo de congregarse. Sin embargo, se hacen la pregunta, ¿cuál es la iglesia donde debo congregarme? ¿Cuál es el lugar indicado para congregarme? Esto dado a que existen muchas iglesias cristianas por todo el mundo. De igual forma, su confusión o su inquietud radica en el hecho de que existe mucho fanatismo religioso, así como la corrupción o los escándalos en los cuales han estado implicados muchos pastores, sacerdotes y líderes religiosos. Al igual que el hecho de que muchos pastores hacen exigencias de dinero, exigen el diezmo a los miembros de sus iglesias. Toda esta situación ha generado que las personas se planteen este interrogante y tengan dudas respecto a cuál es la iglesia donde realmente deben congregarse. Algunas personas han sido direccionados a asistir a ciertas iglesias, pero después de haber asistido expresan no haberse sentido a gusto porque no sintieron una experiencia personal directa con Dios. Por ejemplo, porque no sintieron cierta conexión interior con Dios, o porque no sintieron cierta conmoción interna, o porque no lloraron durante la oración o durante el momento de la alabanza o durante el momento de la predicación de la palabra de Dios. O quizás porque en esa iglesia no vieron que se promovieran milagros de sanidad, o no vieron que se hablara en lengua, o de pronto porque no se les profetizó, práctica que hoy día es muy frecuente. Y cuando hablo de profetizar, lo expreso en el sentido de que muchos pastores y líderes religiosos afirman que reciben mensajes directos de Dios para dárselos a las personas en separado y se acercan a los oídos de las personas a decirles que Dios les reveló este mensaje. Este profetizar en ese sentido, pues en nuestros días no tenemos razones para pensar que aún exista. El profetizar que Dios manda en nuestros días es a que llevemos o prediquemos el mensaje que Él nos ha revelado en la Biblia a las personas. No esperamos que Dios en estos tiempos nos revele de manera directa mensaje alguno, dado a que ya su palabra, la Biblia, está completa. Todo lo que Dios quiere que los seres humanos conozcamos para nuestra salvación, ya lo ha revelado en su palabra. En otros tiempos, Dios se reveló a los hombres de manera directa, es decir, comunicó su mensaje de manera directa a los profetas. Como bien lo dice, en otros tiempos habló Dios a los hombres a través de los profetas, pero hoy día nos habla a través de su palabra. Sin embargo, muchas personas esperan evidenciar estas prácticas o vivir estas experiencias en algunas iglesias para considerar que es el lugar adecuado para congregarse. Luego, si no sienten o no viven estas experiencias o no sienten estas emociones antes mencionadas, concluyen que allí no está Dios, allí no está la presencia de Dios y por ende no es el lugar indicado. Sin embargo, donde sea que se predica la palabra de Dios, donde sea que está presente el Evangelio, allí está Dios. Y allí Dios tiene el poder de obrar fe en las personas. No es correcto, por lo tanto, que llegue un líder cristiano a afirmar que solamente en su iglesia o congregación está la presencia de Dios, siempre y cuando en otras iglesias se predique la palabra de Dios, esté presente el Evangelio, se administren los sacramentos, como es el caso del santo bautismo,
la Santa Cena, allí está Dios también. Y allí está el Espíritu Santo obrando en los corazones de las personas. Aun cuando en muchas iglesias cristianas se enseña falsa doctrina mezclada con la sana doctrina, aún tenemos la esperanza de que Dios obre a través de la sana doctrina que en esos lugares se predica. Es bueno que las personas tengan este deseo de congregarse, este deseo de seguir a Cristo. Sin embargo, acudir a una iglesia buscando este tipo de experiencias no es una buena idea. De hecho, muchos líderes religiosos de hoy saben que esto es lo que a las personas les gusta, saben que esto es lo que las personas esperan escuchar y desean ver. Por ende, les dan lo que ellos quieren ver, les dicen lo que ellos quieren escuchar. Y esta es una manera también del diablo, engañar a las personas, mantenerlas entretenidas, distraídas. Ahora, el hecho de que en un lugar se enseñen, o mejor dicho, se hagan milagros, las personas reciban profecías en el sentido de decir que Dios les reveló un mensaje especial. El hecho de que en una iglesia se promuevan milagros de sanidad o se hable en lengua, no significa que realmente estas cosas vienen de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo también tiene poder y usa su poder para engañar. Muchas personas, por poder del diablo, hacen tales cosas para perdición de las personas. De hecho, Dios dice que en los posteriores días se levantarán falsos profetas, falsos maestros, los cuales harán prodigios y milagros y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y también nos dice Dios que en el día final, en el día del juicio, muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Jesús les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en Tesalonicenses también se nos enseña que el anticristo, por poder del diablo, hará grandes prodigios y señales con el propósito de engañar a las personas para su perdición. Así es que el diablo también tiene poder y lo usa para engañar. No significa que un milagro necesariamente viene de Dios. No significa que una persona que habla o dice hablar en lengua, necesariamente esto que dice viene de Dios. Ahora, si alguien dice hablar en lengua, entonces debe haber alguien que interprete lo que esta persona está diciendo. Porque el hablar en lengua debe hacerse para edificación de los oyentes, no para confusión. Si no hay una persona que interprete y entienda lo que esta persona o lo que las personas supuestamente están hablando en lengua, no tiene sentido. No tenemos certeza de que esto que está diciendo realmente sea un mensaje que viene de Dios. El hecho de que una persona grite o exprese palabras inentendibles no significa que la persona está hablando realmente en lenguas. Y si su mensaje no puede ser entendido, mucho menos vamos a considerar que esto proviene realmente de Dios. Así es que hay que tener mucho cuidado con esto para no ser engañados, porque es muy fácil ser engañado por este tipo de prácticas. La única cosa que una persona debe buscar como garantía de que está en el lugar correcto es que en aquel lugar se enseñe fielmente la palabra de Dios. Eso es lo verdaderamente relevante. Las demás cosas antes mencionadas, al igual que de pronto la elocuencia del predicador o cualquier otra habilidad o virtud del predicador, son arandelas que no tienen la capacidad de hacer más eficaz la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios es poderosa y es eficaz en sí misma. Su poder y su eficacia viene de Dios, no de las habilidades o destrezas del predicador. Aun cuando el predicador no sea tan diestro o tan elocuente, Dios es poderoso para obrar fe en los corazones de las personas a través de su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en ella cree. De igual manera, el hecho de que una persona no llore durante la predicación o mientras ora o mientras canta canciones, o el hecho de que no sienta una conmoción profunda, no significa que la presencia de Dios no esté en aquella iglesia. Porque como dije anteriormente, donde quiera que la palabra de Dios es predicada, donde quiera que está presente el Evangelio, donde quiera que se administran los sacramentos, el Santo Bautismo y la Santa Cena, allí está la palabra de Dios. De hecho, el hecho de que una persona tenga en su corazón el deseo de congregarse y asista a escuchar la palabra de Dios, es porque ya Dios ha empezado a obrar en su corazón, porque Filipenses 2:13 nos dice que es Dios el que produce en el corazón de las personas tanto el querer como el hacer. Ahora, si la única manera de estar seguros de que estamos en la iglesia correcta o de que realmente Dios ha obrado en nuestras vidas dependiera de que lloremos o gritemos o sintamos una conmoción interna o de que hablemos en lenguas, ¿qué seguridad tendríamos aquellas personas que no hemos vivido tales sentimientos? De hecho, la Biblia no nos cuenta que las personas que fueron llevadas a la fe por la predicación de Jesús y los apóstoles tuvieron aquellos sentimientos o experiencias. Solo algunas personas nos son descritas en el libro de Hechos que hablaron en lenguas y profetizaban después de haber sido convertidas a la fe. Pero este hablar en lenguas no era hablar cosas o lanzar gritos y expresiones inentendibles. Ellos hablaban cosas que otras personas podían entender en sus propios idiomas. Y este profetizar no era revelar mensajes ocultos a las personas, sino que hablaban la palabra de Dios en los idiomas que las personas claramente entendían. Hoy día es muy fácil engañar y deslumbrar con tales cosas a las personas que están comenzando en el cristianismo. Y digo engañar porque tales cosas no son requisitos ni señales para que una iglesia sea considerada la iglesia correcta donde una persona debe congregarse. La única cosa indispensable y el único requisito es que se enseñe la palabra de Dios fielmente. En una iglesia, por lo tanto, se puede hablar en lenguas, se puede hacer milagros, se puede profetizar en el sentido de revelar mensajes secretos a las personas. Se puede realizar milagros de sanidad, sin embargo, si no se enseña fielmente la palabra de Dios, no es el lugar correcto donde una persona debe congregarse. Además, con base en la Biblia, todas estas cosas pueden ser obra del diablo para engañar y cautivar a las personas en aquellos lugares donde se enseña el error. Otra cosa, una persona puede llorar mientras canta, puede gritar, puede sentir una gran conmoción interna, pero eso tampoco significa que está en el lugar correcto. Otra vez, el lugar correcto es donde se enseña la palabra de Dios fielmente. Una nota más. Dios quiere que nos congreguemos, es decir, que asistamos a una iglesia cristiana a escuchar su palabra. Pero no significa que para que una persona sea convertida a la fe o sea hecha discípulo de Cristo, tenga que primero asistir a una iglesia. Por ejemplo, el ladrón en la cruz fue llevado a la fe y hecho discípulo de Jesús desde la cruz.
Esto sucedió por el poder de la palabra de Dios que él escuchó de boca de Jesús. Así es que lo indispensable y necesario, aquello que no debe faltar en una iglesia para que sea considerada idónea o la indicada para congregarnos, es que se enseñe fielmente la palabra de Dios. Si en una iglesia no se enseña fielmente la palabra de Dios, no es el lugar correcto para congregarnos. Así se hagan cualquier tipo de expresiones externas, así se hablen lenguas, así se promuevan milagros de sanidad, así usted llore durante el culto, así la alabanza sea muy emocionante, así el pastor sea muy elocuente. No es el lugar correcto si no se predica la palabra de Dios en su fidelidad. De hecho, miremos lo que Dios nos advierte en su palabra respecto a asistir a un lugar donde se predica la palabra de Dios incorrectamente, no fielmente. En Mateo 7, 13 parte A, Mateo 7, versículo 15 se nos dice: guardaos de los falsos profetas. Un falso profeta es aquella persona que no enseña fielmente la palabra de Dios. En Romanos 16, 17 se nos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina, es decir, en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Es decir, las enseñanzas que Cristo impartió y los apóstoles también. Cualquiera que no persevera en esta doctrina, Dios manda que las personas se aparten de ellos. Y en 2 de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10 se nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Así es que lo relevante, lo indispensable es que se predique la palabra de Dios en su pureza. Ahora la pregunta es: ¿cómo podremos conocer? ¿Cómo podemos darnos cuenta que en una iglesia sí se enseña fielmente la palabra de Dios? Esta es una pregunta que trataremos en próximos videos. Muchas gracias por el tiempo que dispone para ver mis videos. Nos veremos en próximas oportunidades con la ayuda de Dios.